De nuevo, buenas tardes. Bienvenido a la clase de discipulado. En esta tarde vamos a estar hablando sobre los nombres de Hashem, que espero que sea un tema que le ayude a entender ciertas cosas y ayudarnos a enamorarnos aún más de nuestro Creador en base a sus nombres, que sus nombres representan muchas cosas. Así que voy a compartir la pantalla con ustedes. Okay, déjame. Discúlpenme un segundito en lo que Ok, como siempre les pido que me dejen saber si están viendo la lámina, el PowerPoint. Ok, chévere. De nuevo, lo que vamos a estar repasando hoy se trata de los nombres de Hashem, los nombres de Hashem. Y quiero leerle unas cositas. Envié un PDF hace poco con respecto a los nombres de Hashem, que espero que lo hayan podido hojear o leerlo por lo menos, y luego entonces discutiremos al respecto algunas cosas. ¿Cuál es la importancia de los nombres? El nombre es como una declaración sobre la naturaleza, el carácter o la función de la persona, de un objeto o de un lugar. O sea, el nombre tiene que ver con el individuo como tal. Por eso el judío es bien cauteloso cuando le da nombre a sus hijos. Por ejemplo, cuando es en el varón, al varón no le dan su nombre hasta que es circuncidado al 8º día. Y usualmente esperan unos días para dar nombre a los niños porque ellos quieren dar un nombre que sea conforme al propósito que Hashem tiene con esa vida. Si ustedes recuerdan las veces que hemos leído, por ejemplo, los nombres que José le dio a sus hijos tenían que ver con la situación que le estaba pasando en su vida. Moisés hizo igual con sus hijos, o sea que los nombres o tienen que ver con una situación en la cual están pasando los padres o tiene que ver con el carácter de ese niño que va hasta cierta forma a decir cómo va a ser su persona, cómo va a ser su vida, cómo va a ser su destino en el futuro en base a su nombre. Por eso no es buena idea. A veces yo he escuchado nombres de unas personas que yo no sé ni dónde los sacan y que tienen que tener un significado porque un nombre es bien importante. Desde el principio de la creación, Dios o Elohim se ha forzado en revelar su naturaleza y su carácter al hombre. Siempre se ha mostrado a la humanidad a través de sus palabras y a través de sus obras. Desde el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1.1 o Bereshit 1.1, encontramos indicaciones, nombres o atributos suyos que nos ayudan a entender cómo es Dios y cómo desea obrar en nuestras vidas. Es posible que los nombres que más se usan en la Biblia para referirse a Dios, y lo tengo entre comillas porque vamos a ver que Dios es un término genérico. El término Dios, por ejemplo, en inglés God o aún en español Dios puede referirse a muchos dioses. O sea, que Dios no es el término particular para referirnos a nuestro creador, al creador del universo, a nuestro Padre Celestial. Es un nombre genérico, lamentablemente es el que se traduce en la Biblia cuando estamos leyendo, pero debiera ser o Elohim o Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Heh. La primera vez que el nombre Elohim aparece en la Biblia es en Génesis 1.1, como habíamos dicho ya, y se refiere a Elohim creador. La primera oración que leemos en Bereshit tiene que ver con el nombre que se usa es Elohim. Y les voy a leer si tienen su Biblia. Otra cosa que lo importante es en el hebreo, porque las traducciones lamentablemente no hacen uso de los nombres verdaderos o del nombre correcto de nuestro Elohim. Dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, lo que se traduce como Dios es realmente Elohim. Y Elohim es el plural de Eloah.
el plural de Eloa. Y no significa que son muchos dioses, al contrario, lo que significa es que su uso nos da a entender tanto el sentido de la plenitud como la variedad de características que se encuentran en el Dios creador y todopoderoso. Y el atributo del nombre Elohim es justicia. ¿Okay? Vamos a ver que los nombres están relacionados con atributos, características de Elohim. Y aquí vemos Yod, Hei, Vav, Hei, cómo se ve en el hebreo. Esta es la letra Yod, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. Si ustedes han estudiado un poquito el hebreo, saben que cada letra tiene un valor numérico. Por ejemplo, la Yod tiene un valor numérico de 10, la Hei tiene un valor numérico de 5, la Vav tiene un valor numérico de 6 y de nuevo la Hei de 5, que cuando uno suma esas letras, el valor numérico nos da 26. Y conforme a algo que se llama gematria, que es el estudio de los valores numéricos de las letras en el hebreo, cualquier palabra que también le dé esa suma, la totalidad de los valores numéricos de las letras, den 26, van a estar asociados con el nombre de Yod, Hei, Vav, Hei. Y otra cosa que tenemos que entender, que el hebreo, cada letra es como si fuera un individuo. Cada letra tiene una personalidad. Cada letra tiene características particulares. Cada letra tiene una energía, una fuerza creativa de por sí. Por lo tanto, cuando se unen las palabras, cuando se hacen palabras en base de las letras hebreas, encontramos que tienen mucho poder. Por eso es bien importante que cuando se está orando, por lo menos hacer uso de algunas frases en hebreo, y los nombres de Hashem debieran pronunciarse en el hebreo, porque va a contener toda esa fuerza, toda esa energía creativa, toda esa vida que está contenida en esa palabra, pero en el hebreo, no en español, ni en inglés, ni en ruso, ni en ningún otro lenguaje, más que en el hebreo. Y Yod, Hei, Vav, Hei, cuando uno lo está leyendo en el hebreo, cuando Hashem le habla a Moisés de su nombre, que es lo que vamos a leer en Éxodo 3, del verso 13 al 15, dice así mismo, dice, Eheye, Asher, Eheye, que es lo que se traduce como yo soy el yo soy. Algunas traducciones dicen yo soy el que soy. Pero este es otro de los nombres más usados en la Biblia cuando se habla de Elohim, y es el que aparece con más frecuencia. Este nombre se usa únicamente en la Biblia, implica su eternidad. ¿Por qué? Porque el nombre Yod, Hei, Vav, Hei viene de un verbo que tiene que ver con existir. Significa que es eterno, significa que no, que es el mismo ayer, hoy y mañana, que no está sujeto al tiempo como nosotros, ¿okay? En ese sentido es eterno. Este fue el nombre que Elohim escogió para presentarse ante Moshe. En Éxodo 3, verso 3 al 15 dice, dijo Moshe a Elohim, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros y me digan cuál es su nombre. ¿Por qué le están pidiendo el nombre a Moshe de Elohim? Porque recuerdan que en este momento el pueblo de Israel se encuentra en Egipto, donde hay muchos dioses, muchísimos dioses paganos, y cada dios pagano tenía una función, un rol o un propósito en particular. Por ejemplo, el dios Ra era conocido como el dios del sol, tenía que ver con el que traía luz al mundo. También se le daban atributos de creador. Por lo tanto, cuando Moshe le pregunta con una razón razonable, en el sentido de que ellos les van a, ok, entonces, ¿cuál es su nombre? Para saber cuál es su característica, cuál es su personalidad, cuál es su naturaleza, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus atributos. Este nombre es el que nos va a sacar de aquí. Por eso dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Respondió Elohim a Moshe, yo soy el yo soy, Yod, Hei, Vav, Hei, que son las siglas de lo que
En hebreo está escrito Eheye, Asher, Eheye. Yo soy el yo soy. ¿Qué les diré? Respondió, yo soy el yo soy, y añadió, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yod-Hei Vav-Hei, el Elohei de vuestros padres, Elohei de Abraham, Elohei de Yitzhak y Elohei de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre jamás y este es mi memorial de generación en generación. En otras palabras, es el nombre con el cual, como decir, es el nombre primario de Hashem. Y es su memorial. En otras palabras, cada vez que uno refiere a Hashem, está trayendo el recordatorio de quién es Él, de qué Él ha hecho por nosotros, de qué ha hecho por el pueblo de Israel. Y Yod-Heh-Vav-Heh como tal tiene el atributo de misericordia y gracia. Atributo de misericordia y gracia. En Éxodo 34, verso 5 dice, y Hashem descendió en la nube y estuvo allí con él e invocó el nombre de Hashem. Pasó pues Hashem por delante de él, que se está refiriendo a Moshe, proclamando, Hashem, Hashem, el misericordioso, en el hebreo es la palabra Rahum, el misericordioso y clemente, que en el hebreo es la palabra Hanun, lento para la ira y grande en misericordia, que aunque aquí lo traducen como misericordia, el término en hebreo es Gesed. Y voy a regresar de nuevo a explicarles lo que significa cada uno de estos términos en el hebreo. En misericordia, Gesed y verdad, Emet, verso 7, que guarda la misericordia, Gesed, a millares, que carga con la iniquidad, Avon, la transgresión o rebelión, Pesha, y el pecado, Hata'ah, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad, Avon, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es conocido en el judaísmo, estos versos del 6 al 7 como los 13 atributos de Hashem, porque cada palabra en el hebreo es un total de 13 y son los 13 atributos de Hashem. Volviendo al verso, misericordioso es en el hebreo Rahum, y la palabra Rahum tiene las mismas consonantes que la palabra Rahem, que significa matriz o útero, la matriz o el útero de la mujer. ¿Por qué? Rahum, lo que se traduce como misericordia, está asociado con una matriz, porque así como en el útero, un niño que se está desarrollando es protegido, es nutrido, es guardado, es cuidado, no le falta nada, tiene todo lo que necesita para crecer, para estar vivo, para que todo lo que está dentro de ese niño se forme correctamente y completamente. Así es la misericordia de Dios. En ese sentido, cuando dice que Hashem es misericordioso con nosotros, es nuestro Rahum, significa como si nos tuviera dentro de un vientre, guardándonos, cuidándonos de todo daño habido y por haber, y estás en una forma tan dentro del Señor que nada te puede tocar ni te puede hacer daño. Clemente, lo que traducen como clemente, la palabra Hanun. La palabra de Hanun tiene que ver con la palabra Gen, que podría traducirse como gracia. Gracia, esa gracia que no merecemos, ese favor que no merecemos, ese es Hanun, que guarda la misericordia, que lo traducen misericordia, en otros sitios lo traducen como bondad, la palabra Gesed, Gesed. Y Gesed, realmente Gesed va más allá de misericordia, de bondad. Gesed es un término legal del pacto que significa que él es fiel y leal al pacto. Gesed tiene que ver con la fidelidad y lealtad al pacto. Por lo tanto, dice que guarda la fidelidad y lealtad del pacto a millares, que carga con la iniquidad,
Avón, en el hebreo, la palabra iniquidad es avón. Y aquí tengo lo que significa. Avón. Y otra cosa que tenemos que entender, que lamentablemente en las traducciones, muchas veces lo que es avón, pesha y jataá, lo traducen simplemente como pecado. Y hay tres, si vamos a ver, hay tres tipos de pecado. ¿Okay? Está el avón, que se traduce, se debe traducir como iniquidad, que significa que es intencional, es desobedecer una obligación. Si han oído hablar de mandamientos positivos y negativos, el mandamiento positivo es aquel en el cual Dios, el Señor Hashem nos dice, harás tal cosa. Harás tal cosa, por ejemplo, guardarás el Shabbat. Ese es un mandamiento positivo donde se nos está diciendo, se nos está mandando a hacer algo. En otras palabras, es algo obligatorio para hacer. Una persona que comete avón o iniquidad intencionalmente desobedece el hacer ese mandamiento. ¿Okay? Y la transgresión y rebelión es pesha, que en el hebreo es lo siguiente. Un pesha, cuando uno comete pesha, es que voluntariamente es hacer algo prohibido. Por ejemplo, no cometerás adulterio. Ese es un mandamiento negativo, un mitzvah negativo, cuando Dios utiliza el término no harás. Cuando dice harás, ese es un mandamiento positivo, está obligado a hacerlo. Cuando dice no harás, es un mandamiento negativo que significa que hay algo prohibido. Aquel que comete pecha o transgresión o rebelión voluntariamente está haciendo algo prohibido. Si se te dijo no cometerás adulterio y cometes adulterio, estás haciendo intencional y voluntariamente algo que te es prohibido. ¿Okay? O sea que las primeras dos, avón y pesha, tienen que ver con intención. La persona está consciente de que lo que está haciendo está mal. Mientras que jataá, que es en sí lo que debiera traducirse como pecado, y miren lo que es un pecado ante los ojos de Hashem, cuando el término jataá es un error o un descuido, no es intencional. Como decía el Chapulín, se me chispoteó. ¿Ok? Es un error, es un descuido. Uno no ha sido cuidadoso en guardar el mandamiento. Uno pues no tuvo precaución, no tuvo cautela. O sin querer, porque no es intencional, sin querer cometió un error. Eso es jataá y ese es el verdadero pecado, en el sentido de lo que usualmente traducen. Cuando dicen pecado, cuando lo buscan en el hebreo, es la palabra jataá. ¿Okay? Así que, y eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Hashem dice aquí que visita la maldad, y aquí lo traducen maldad, arriba lo traducen como iniquidad, pero es la misma palabra en hebreo, abón, que visita la iniquidad, o sea, la intención, de desobedecer intención, un mandamiento positivo, una obligación. Visita el abón de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, como usé el término desobedecer una obligación. Una obligación, por ejemplo, es, Dios nos dice, guardarás el Shabbat. Guardarlo es algo positivo, un mandamiento positivo que tenemos que hacer, que es una obligación. Pero si mis bisabuelos, mis abuelos y mis padres no guardaron el Shabbat, pues yo digo, pues yo tampoco lo voy a guardar. Eso es una iniquidad que ha pasado hasta 4 generaciones. Pero yo, en mi caso, por ejemplo, que mis bisabuelos no guardaron el Shabbat, mis abuelos no guardaron el Shabbat, mis padres sé definitivamente que no guardaron el Shabbat, pero yo estoy guardando el Shabbat. ¿Qué sucede? Que toda esa línea de esas 3 generaciones anteriores a mí, que es llamado iniquidad, que no obedecieron, no cumplieron con el mandamiento positivo, yo al cumplir el mandamiento, al hacer el mandamiento de guardar el Shabbat, yo rompo ya esa línea de iniquidad. Por lo tanto, comenzando conmigo,
toda esa iniquidad ha sido borrada. Toda esa iniquidad por medio de Yeshua ha sido borrada porque yo estoy guardando el Shabbat. Y si mis generaciones futuras siguen haciendo, por eso Dios dice que aquellos que obedecen y que lo aman, generaciones hasta millares, que significa básicamente hasta la eternidad, si continúan haciendo lo que Dios ha dicho. ¿Y por qué estoy tomando tiempo para explicar estas cosas? Porque esto tiene que ver con los atributos de Hashem, con su nombre como el Rahum y el Hanun, Dios de misericordia y Dios de gracia. Porque esos son los atributos que tienen que ver, perdón, con todas estas cosas que él dice. Y voy a leerlo de nuevo para que tengan, quizás ahora puedan entenderlo mejor cuando él dice Hashem, Hashem, el misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, que recuerden que es fidelidad y lealtad al pacto, y verdad, Emet. Y el término Emet, verdad, si lo vamos a explicar, es aquello que es lo mismo ayer, hoy y mañana. No cambia. Por eso el otro nombre de Hashem es Emet, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión o rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y estos versos son los 13 atributos de Hashem. En Éxodo 6:2 tenemos que Hashem le está hablando a Moshe de nuevo y le dice, y habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Hashem, y no me aparecía Abraham, a Isaac, y yo me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh, no me di a conocer a ellos. No es que no se haya usado el término Yod-Heh-Vav-Heh antes de esto, porque sí se usa, sí se encuentra en la Biblia, en el hebreo, Yod-Heh-Vav-Heh. Pero cuando dice que él no se dio a conocer como Yod-Heh-Vav-Heh a Abraham, Isaac y a Jacob, sino más bien como el Shaddai, es porque el nombre Shaddai era específico y era particular en las situaciones por las cuales estaban pasando Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, el propósito de Hashem presentarse como el Shaddai con ellos era porque era para algo en particular, una misión en particular. Pero con Moshe, con el pueblo de Israel que está en Egipto, él se muestra como Yod-Heh-Vav-Heh. ¿Por qué? Porque es el nombre que tiene que ver con misericordia y gracia. Mientras que el Shaddai es el atributo de ser más que suficiente, proveer todo lo necesario para cumplir su propósito en nosotros, como una madre que amamanta a su hijo para nutrirlo y darle vida. ¿Y por qué digo como una madre que está amamantando a su bebé? Porque del nombre Shaddai, la palabra Shad significan las glándulas mamarias o los senos de una madre que acaba de tener su bebé, o sea que está llena de leche. Por lo tanto, el Shaddai, y es interesante que algunos de los nombres de Hashem tienen características femeninas, porque no es que Hashem sea mujer, yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es unas características que nosotros reconocemos como características femeninas. ¿Por qué? Porque en muchas cosas Hashem tiene esas características o esos aspectos como el de una madre, además de padre, también como de madre. Por lo tanto, el Shaddai, cuando él se presenta como el Shaddai Abraham, Isaac y Jacob, es porque él está siendo más que suficiente en todo lo necesario para que ellos cumplieran el propósito que Dios tenía con cada uno de ellos. De nuevo, atributo de ser más que suficiente, proveer todo lo que es necesario para cumplir su propósito en nosotros, como una madre que amamanta a su hijo para nutrirlo y darle vida. Y ustedes saben que cuando una madre está dando leche a su bebé, lo tiene en sus brazos, lo tiene, le está cantando, lo está guardando, le está cuidando, se lo tiene bien cerquitita a ella. De igual manera Hashem hace con nosotros. Por lo tanto, el Shaddai, que no se debiera traducir como el Todopoderoso. Los nombres de mi opinión, que los nombres en hebreo de Hashem no se deben traducir porque le estamos quitando.
Por eso dice darse a conocer o revelarse. Habla con respecto a sus atributos, su naturaleza y carácter para con una persona o situación en particular. Por ejemplo, cuando uno está enfermo, el nombre de Hashem que uno debiera estar orando o pidiendo es el Rafa o Rafael, que de dónde viene el nombre Rafael, el Rafa, el sanador. Es como cuando uno está pidiendo salvación para alguien, debe usar el término Yeshua, Yeshua, Yeshua ti, mi salvación. Por lo tanto, los nombres en hebreo son atributos para situaciones en particular, para momentos en particular, para todas las cosas hay un nombre de Dios para bendecirnos y ayudarnos. Elohim es infinito, no está sujeto al tiempo, espacio o materia. No se puede describir, ni visualizar, ni imaginar. ¿Okay? O sea, Elohim, aunque usamos el nombre Elohim, y usamos el nombre Shaddai, usamos el nombre Yod-Heh-Vav-Heh, son nombres que tienen que ver con atributos y características. ¿Okay? Porque realmente no podemos definir esa esencia, esa energía, esa fuerza, ese ser sobrenatural. No hay forma, porque es que está más allá de lo que podemos imaginar o pensar. Pero por medio de su creación, sus acciones y efectos, es que podemos tener alguna idea de su carácter, de sus atributos, de sus virtudes, de su existencia. Un término que usan en el Zohar es Ein Sof. Ein Sof. Ein Sof lo que significa es que no tiene finalidad. Sin finalidad, sin terminar, o sea, algo que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Ese es el nombre que le dan a Hashem. Porque de nuevo no podemos, Dios no tiene materia, Elohim no tiene materia, no tiene forma, no tiene un cuerpo, no tiene, es más, a la que uno trata de describir a Hashem, ya lo estamos limitando, entonces ya no es Hashem, es lo que quiero decir. A la que uno trata de visualizar, de imaginarse, ya uno está encerrando en una limitación a Hashem cuando Hashem es ilimitado. Y por respeto, reverencia y no usar su nombre en vano, o sea, traerle vergüenza, no se pronuncia Yod-Heh-Vav-Heh. No se pronuncia Yod-Heh-Vav-Heh. Y por mucho tiempo yo decía Yahweh, mucho tiempo. Hasta que un día el Espíritu Santo me tomó y me dijo que dejara de decirlo, que hiciera como el judío, que usara Hashem o Adonai. ¿Okay? ¿Por qué? Porque por respeto, reverencia y para evitar poner en vergüenza su nombre. Por lo tanto, realmente no es Yahweh, no es Yahvé, no es Jehová y no es Yahshua. Hoy día su pronunciación, o sea, la pronunciación de las siglas, de los consonantes Yod-Heh-Vav-Heh, se desconoce. Realmente nadie sabe cómo se pronuncia Yod-Heh-Vav-Heh. Solamente durante Yom Kippur le era permitido al sumo sacerdote pronunciar su nombre 10 veces durante el servicio de Yom Kippur. Y cada vez que se pronunciaba, todos los presentes en el templo tenían que postrarse completamente, o sea, tirarse al piso completo, con la cara al piso, todo el cuerpo postrado. Por eso hoy día Yod-Heh-Vav-Heh se dice Adonai, en vez de ser Yod-Heh-Vav-Heh se usa Adonai, que significa mi Señor o mi amo, o Hashem, que es lo que usualmente yo uso. Hashem, que significa el nombre, y el nombre se está refiriendo a Yod-Heh-Vav-Heh. Es más, algunos judíos dicen Elohim en vez de Elohim, y Yod-Heh-Vav-Heh en vez de Yod-Heh-Vav-Heh. De nuevo, por respeto y reverencia de evitar
causarle vergüenza al nombre de Hashem. Hay por lo menos, interesante que hay por lo menos 365 nombres de Hashem, uno para cada día del año. Y es mi opinión personal, mi opinión muy personal, que ningún nombre propio bíblico debe traducirse. ¿Por qué? Porque pierde la esencia y el poder creativo del lenguaje hebreo, que es la Lashon HaKodesh, o sea, es el lenguaje santo, el lenguaje de la Torá, es el lenguaje de las escrituras hebreas, es el lenguaje del reino, es el lenguaje con el cual Hashem creó todo lo que vemos, toda la creación fue usada, fue hablada con el lenguaje santo, que es el lenguaje hebreo. Con respecto a Yeshua, Yeshua es el nombre del Mashiach que declara su atributo de Salvador y proviene del verbo Yeshua. O sea, está Yeshua y Yeshua con el acento al final es el verbo que significa salvación. Por lo tanto, cada vez que uno dice Yeshua, uno está proclamando salvación. Si uno dice Yeshua ti, mi salvación. ¿Okay? Jesús es una transliteración incorrecta. Y digo incorrecta porque transliteración viene siendo la fonética. O sea, Jesús supuestamente es la fonética de Yeshua, pero no sale como Yeshua. ¿Por qué? Debido al lenguaje del latín y el griego que carecen de letras correspondientes a las letras en el hebreo. Por ejemplo, Yeshua, si escribimos Yeshua en el hebreo, estas dos letras aquí, la S y la H, es la Shin. En el latín, en el griego, en el español, no hay ninguna letra que tenga ese sonido. Lo que existe es la S. Aunque la Shin en hebreo también tiene sonido de S o tiene sonido de sh, de Shin, de la SH. Por lo tanto, cuando fonéticamente pasaron del hebreo al latín y al griego y al español y a cualquier otro lenguaje, la Shin sale como S. Y en el hebreo no hay J, no existe la letra J, lo que existe es la Y, que pudieron haber usado, o la doble L, que tiene sonido de Y, o la Y y la Y, lo que llaman, por lo menos para mí le llaman Y. Pero no, usaron la J y usaron la S, por lo tanto, Yeshua sale Jesús. ¿Okay? Y no es que, de nuevo, no es que no se pueda decir Jesús, pero Jesús es una transliteración, una fonética incorrecta de nuevo, porque no está utilizando los sonidos de las letras hebreas, porque no existen esos sonidos en las letras de los otros abecedarios. Por lo tanto, no es que esté malo decirlo, no es que uno por eso vaya al infierno, un ejemplo, pero no es correcto, bíblicamente no es correcto. El nombre de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, Mashiach, es Yeshua. ¿Por qué? Porque cada vez que decimos Yeshua, estamos proclamando su atributo, que es ser Salvador, porque viene del verbo Yeshua, que significa salvación. Por ejemplo, Memra. Memra es en arameo. Y Memra es el atributo de ser el Davar. ¿Qué es el Davar? La palabra o el verbo de Elohim, que en griegos le dicen logos. O sea que Memra, Davar, es lo mismo que palabra, que verbo, que logos. Y eso fue lo que utilizó Hashem para crear el Memra. Esa fue su voz audible. Esa fue su voz con una frecuencia, con una amplitud, con un timbre, con un tono que trajo la creación en existencia. Y para poder hacer eso, utilizó el davar o el verbo o el memra, que en aquel entonces es una manifestación de lo que en el futuro iba a ser Yeshua. ¿Okay? Porque en el tiempo de la creación estaba el memra, estaba el verbo, estaba ahí lo que en el futuro va a ser Yeshua, porque recuerden que Yeshua es la manifestación visible del Elohim invisible, la imagen encarnada del Creador para poder ser la restitución equivalente para la humanidad en el mundo físico.
otras palabras, para Hashem poder traer restitución a nuestras vidas por lo que pasó con Adán y Eva, tenía que ser una restitución equivalente, igual. Por eso en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 9, del verso 12 al 14, habla de que la sangre de carneros y de cabros y eso no podía hacer una restitución equivalente porque un becerro o un cabro no es igual que un ser humano. Por lo tanto, tenía que ser Hashem, que no, al cual no podemos describir, tuvo tanta misericordia y tanta gracia que se manifestó, trajo a este mundo físico una manifestación visible de él mismo, una parte de él en forma de ser humano llamado Yeshua, para poder ser una restitución equivalente a toda la humanidad. También en Colosenses 15, de verso 1 al 22, explica muy bien esto de que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Cuando ustedes tengan un momentito, leanse esos versos y mediten en ello para que entiendan el amor tan grande que el creador del universo, que es mucho más grande que el universo, que es infinito, que no se puede explicar. El amor tan grande que se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se hizo un ser humano, o sea que bajó de una escala súper alta a una escala de humano. ¿Para qué? Para asegurarse de que fuéramos redimidos, para asegurarse que volviéramos a Él. Por lo tanto, mediten. Y de nuevo, todos esos nombres tienen que ver con un atributo, una característica, la naturaleza que Hashem quiere revelarnos con respecto de sí mismo, de su corazón, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su favor para con su creación. De nuevo le pongo esta lámina para que recuerden que después que terminemos la clase voy a poner el PDF de estas láminas en las dos enlaces de Telegram, y también lo voy a enviar de nuevo por correo electrónico y luego pondré el video en YouTube por si lo quieren repasar. Lo que voy a hacer es que vamos entonces a no sé si están, déjame sale un momentito de aquí para poner el PDF que les envié con los nombres de Hashem, varios nombres, para discutir algunas cosas, ¿ok? Supongo, me parece que ustedes, si los tienen, si los recibieron, déjame ver. Tengo un segundito aquí en lo que página, una sola página. ¿Okay? Le envié este PDF que conseguí en una de las congregaciones mesiánicas donde habla de muchos más nombres del Señor, de Hashem. Así que, y de nuevo explica lo de Elohim, de dónde proviene el término Elohim, cómo se usa también Elohim. He usado, cuando uno está leyendo sobre los jueces, el término para los jueces es, uno de los términos para los jueces Elohim, porque Elohim tiene que ver también con autoridad. Y recuerda que también Elohim, en uno de los salmos, cuando Yeshua está hablando con los fariseos y los religiosos, le dice que por qué o sea, protestan con Yeshua porque él dice, tú te haces ser Dios, y él dice, ¿por qué? Es que en el Salmo habla de nosotros, de la humanidad, como Elohim, o sea, como dioses. Otra palabra que tiene que ver, Elohim se puede usar en términos refiriéndose a Hashem, como también refiriéndose a jueces o a la humanidad también en general. Y quería, déjenme, había una, por ejemplo, si leyeron Elohei Kedem, aunque aquí lo traducen como el Dios del principio, la palabra Kedem usualmente hoy día significa
como decir norte, sur, este, oeste, pues Kedem tiene que ver con este, tiene que ver con antigüedad, y aunque aquí dice el Dios del principio, tiene que ver con el Elohim de la antigüedad. Elohim Sebaot, Elohim de las huestes o de los ejércitos, Elohim Mishpat, Elohim de justicia, y aquí esto está fonéticamente escrito, ¿okay? Como suena en el hebreo. No está en hebreo, pero es como al leerlo en el hebreo, como sonaría en el hebreo, por lo tanto está fonéticamente. Si usted puede aprenderse alguno de estos nombres en hebreo, cuando usted tenga alguna necesidad en particular, por ejemplo, si usted está en una situación que necesita que se le haga justicia, aclame al Elohei Mishpat y declárelo así, porque de nuevo el usar los términos en hebreo por ser el lenguaje del reino, por ser el lenguaje santo, que nos estamos dirigiendo a un Elohim santo, es el poder, la energía de esa palabra, es el poder creativo, es lo que va a atraer la relación entre lo que usted pide y a lo que Hashem va a responder. O sea, no es que no se pueda decir en el lenguaje nuestro, o sea, Señor, hazme justicia. Está bien, pero si quiere añadirle un poquito más de fuerza, Señor, Elohei Mishpat, por favor, Mishpati, justicia para mí, hazme justicia. Elohei Selijot, Elohim de perdón, cuando está pidiendo uno perdón. Elohei Marón, Elohim de las alturas. Elohei Mikarov. Es interesante que Karov es de donde viene la palabra Korban. Korban es ofrenda, lo que lamentablemente traducen como sacrificio. Es Karov, porque Karov tiene que ver con acercarnos, por eso dice Elohei mi Karov, Elohei que está cerca, que está cerca. ¿Okay? Espero que hayan podido leer. Si no tienen el PDF, de nuevo en los enlaces del Telegram se encuentra el PDF, también lo voy a enviar por correo electrónico. Pueden buscarlo y lo pueden descargar y tenerlo para ustedes. Otro ejemplo aquí, Elohei Hasdi. De nuevo, es de la palabra Gesed. Recuerden que le había dicho que a veces es traducido como bondad o amabilidad o misericordia, pero Hasdi, mi Gesed, tiene que ver el Elohim que me es fiel y leal al pacto, fidelidad y lealtad del pacto. Elohei Mauzi, o Mauzi, Elohei de mi fortaleza. De nuevo, cuando necesita fortaleza, proclama, grita Elohei Mauzi. ¿Por qué? Porque de nuevo es la fuerza creativa del hebreo. Elohei Tehilati, Elohim de mi alabanza. Elohei Yishi, Yishi de mi salvación, que proviene de Yeshua o Yeshua. Tenemos Elohei Elohim, Elohim de los dioses, Elohei Tzur, Elohim que es la roca, Elohei Kol Basar, Elohim de toda carne, Elohei HaRuhot, Le Kol Basar, Elohim de los espíritus de toda carne, Elohim Kedoshim, aunque aquí lo traducen como Elohim santo, realmente Elohim Kedushim es Elohim de los santos, porque está en plural. Kedushim, Elohim de los santos, en otras palabras, nosotros como sus santos. Elohim Hayem, el Elohim viviente, Hay, de la vida, Hay significa vida. Y luego otros términos, Él, que otra forma de decir que lamentablemente lo traducen como Dios, pero tiene que ver como si fuera Elohim, es parecido al término Elohim o al término Eloa. Y usualmente el término El va asociado con otro más. Por ejemplo, El Ha-Neeman, Elohim fiel o Elohim de fidelidad. Y de nuevo, términos de fidelidad y lealtad tienen que ver con el pacto. El Hagadol, el gran Elohim. El Hakadosh, el Elohim santo. El Israel, el Elohim de Israel. El Hashamayim, el Elohim de los cielos. El Sali,
Elohim de mi roca. El Simchat Gili, Elohim de alegría de mi exaltación. Simchat, recuerden que cuando están las festividades, Simcha, Purim o Simcha o Hag Sameach. Sameach viene también de Simcha, de alegría, de gozo, de exaltación. El Rae, el Elohim que ve. El Hakavod, Elohim de gloria. El Deot, el Elohim del conocimiento. El Olam, Elohim de la eternidad o Elohim del mundo o Elohim del universo. El Emet, Elohim de la verdad. Y recuerden que Emet es aquello que es, que fue y que será, que nunca cambia. El Emuná también tiene que ver con fidelidad o fiel o fe. Emuná a veces es lo que se traduce como fe, pero emuná realmente es fidelidad, fidelidad. El Yeshuati, el Elohim de mi salvación. El Hayai, Elohim de mi vida. El Ejad, el Dios único, uno, únicamente uno. Aquí el Rahum, recuerden que habíamos hablado de la palabra Rahum, recuerden que el CH no se pronuncia como sh, como no es Rashum, es Rahum. Lo que pasa es que aquí lo escribieron así, pero el CH por lo menos cuando se está fonéticamente pasando del hebreo al inglés o al español, debiera leerse como una J bien fuerte, Rahum. Y de nuevo es el Dios de misericordia o compasión. El Hanun, Elohim de gracia. El Cana, el Elohim celoso. Y recuerden que este celoso es como el esposo es celoso con su esposa, para con su esposa. El Sadik, recuerden que Sadik, aunque lo traducen muchas veces como justo, es recto, tiene que ver con rectitud. Justicia, justo es mishpat, mientras que rectitud o recto es sadik o sedaka o sadikim. ¿Okay? Sedek, sadik, el Elohim justo. El Shaddai, Elohim del todo suficiente, más que suficiente. Como había dicho que Shad significa pecho en hebreo, el pecho de una mujer que está lactando a su bebé. El Elión, el Altísimo, que es de alto en los cielos. El Yeshurun, de la palabra Yeshar, que tiene que ver también con recto en el sentido de que es algo derecho, algo que está completamente derecho. Y recuerden que es un nombre que se le da también a Israel. El Gibor. Gibor tiene que ver con fuerza, con poder. Aquí lo traducen como el todopoderoso, de nuevo. Son términos que no debieran ser traducidos, se debieran hablar y se debieran poner tal y como son, aunque sea fonéticamente, pero que se lea como se pronuncia en el hebreo, de nuevo porque tiene mayor fuerza, mayor poder. Es algo que conecta más porque lo estás diciendo en el lenguaje santo. El término Elá, de nuevo, Elá, Eloa, El, Elohim, es lo que lo traducen como Dios. ¿Okay? Son términos muy parecidos. Elá, Jerusalén, tampoco es Jerusalén, es Jerusalén, es el verdadero nombre de lo que se traduce como Jerusalén. Elá Israel, Dios de Israel, el Elohim de Israel. Elá Shemaya, Elohim del cielo. El Shemaya, aunque aquí dice Vara está incorrecto, es el Shemaya ve Eretz, de la tierra, Elohim del cielo y de la tierra. Ya habíamos hablado de Eloah, que otra forma de Elohim. Y aquí pues tenemos el Yod-Heh Vav-Heh, que aquí lo tienen traducido como yo soy el que soy. Y recuerden que tiene que ver con el atributo de justicia, de misericordia y compasión y referente a la eternidad de Hashem. Lamentablemente, Yod-Heh Vav-Heh lo traducen como Señor en muchas de las versiones nuestras en español. Se debiera traducir como, si sé que se va a traducir, o lógico, por no pronunciarlo, se debe decir Adonai o Hashem. Pero Señor en sí
como que no compagina mucho. Pero tenemos Hashem Elohim, Hashem Dios, o bueno, Elohim, queda igual. Hashem Mekadesh, Hashem que santifica, Hashem Yireh, Hashem que ve, Hashem Nisi, Hashem es mi milagro o mi bandera. Tenemos Hashem Shalom. Recuerden que aunque traducen simplemente paz, Shalom significa más que paz, significa completo, significa que no te falta nada, que tienes de todo, que todo está completo, tu finanza, tu salud, tu hogar, tu trabajo, todo lo que tú tienes está completo. Por lo tanto, como todo está completo, no tienes necesidad de nada, tienes shalom, no tienes por qué preocuparte. Eso es lo que significa shalom, estar completo en todos los aspectos de la vida. Hashem Sidkeinu, Hashem de nuestra rectitud. Hashem Rofeja, este quizás es el que más necesitamos todos nosotros. Hashem que sana para cuando estamos enfermos o para cuando estamos físicamente agobiados. Debemos clamar a Hashem Rofeja, sana, el Señor que sana, el Elohim que sana, sáname. Hashem Sebaot, de nuevo, Hashem de los ejércitos. Hashem Oseinu, Hashem nuestro hacedor. Y luego tenemos que muchas de las cosas que habló Yeshua, y aquí hay unos versos que ustedes pueden buscar, son muchas cosas igual en términos de los nombres con los nombres de Hashem. En varias ocasiones Yeshua mismo dijo, yo soy. Por eso los líderes religiosos tenían tanto problema con Yeshua, porque no podían entender ni podían aceptar que Yeshua fuera una manifestación de Hashem, o sea, que Yeshua fuera un ser divino, que Yeshua fuera ¿cómo es? La imagen visible del Elohim invisible. Por lo tanto, por eso era tanto conflicto. Y aún hoy día, si uno no sabe explicarle bien al judío con referente al Mesías, no van a aceptarlo porque primero la proclamación del Shema, que Shema es Echad, Shema, que Hashem es uno y que fuera de él no hay ninguno otro. Por lo tanto, hay que entender ese aspecto de Yeshua como una manifestación visible de Hashem. Y quiero, y por ahí siguen otras cosas que espero que lean porque están todas las referencias bíblicas respecto a esos nombres. Y algo con lo que estaba diciendo en estos momentos respecto a Yeshua, tenemos que entender que Yeshua es la manifestación visible de Hashem. ¿Okay? De ese Elohim que realmente no podemos describir, que es infinito, que es eterno, que no está limitado por nada. Yeshua es una parte de ese ser sobrenatural. Por lo tanto, aunque es Elohim, aunque aunque Yeshua es Dios, aunque Yeshua es Elohim, aunque Yeshua es divino, no es la totalidad del creador como tal, es una parte de él. Y no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que Yeshua no sea Elohim, estoy diciendo que es una parte visible. ¿Por qué? Porque al Hashem hacerse hombre, bajó de ese estado trascendental, tan más allá de lo que podemos imaginarnos, para poder ser una restitución equivalente de nosotros y poder manifestarse aquí en este globo terráqueo, en esta esfera física. ¿Okay? Por lo tanto, es una parte, es una manifestación. Antes de Yeshua ser encarnado, de ser hombre, pues Yeshua tenía esa plenitud. Por eso habla de que Yeshua dejó su gloria, dejó ese estado que era mucho más que de ser humano para venir a la tierra a ser
su trabajo de salvador, de redentor para con nosotros. Y cuando regrese, regresa en estado de ser humano, un cuerpo glorificado, pero no en el estado en el cual él estaba a un principio. O sea, en el sentido de que Hashem se humilló a sí mismo, sacó una parte de él para poderla manifestar aquí en la tierra. Eso no le quita a Yeshua, eso no le quita su divinidad, eso no le quita que no sea Elohim, eso no le quita, pero quiero que entiendan que en términos de roles, un rol es el rol de Salvador y otro rol es el rol como ese Elohim, ese Hashem que transciende el tiempo, los cielos y todo lo que existe, el universo y todo lo que existe. ¿Okay? Espero que haya entendido eso y no lo haya malinterpretado. No le estoy quitando nada de los atributos, de la naturaleza, las características de Yeshua como Mesías. ¿Okay? Vamos a tomar un tiempo para preguntas, comentarios que ustedes tengan. Recuerden que si van a hablar, pueden abrir su micrófono, hacer preguntas. ¿No hay preguntas? Comentario. Pedro, sí. Sí, bueno, estoy viendo que con los nombres de Hashem en realidad tenemos todo como usted comentaba. Tenemos protección, provisión, amor, salud, todo lo tenemos. Es algo que en verdad pues llena y satisface, y yo creo que nos deja, como usted decía también, nos deja en paz, sabiendo que pues en realidad nada nos falta, y pues solamente nos falta creerlo, ¿verdad? Porque yo a veces comparto, es que en realidad no le creen a la Biblia, no creen lo que dice, y a veces les comparto así en la iglesia, y es Sí. algo pues, en realidad satisfactorio. Eh, Ahorita que estaba usted hablando de Hashem y de Yeshua, me viene una pregunta: ¿cuál es el concepto bíblico de la Trinidad? Bueno, la Trinidad no es un concepto bíblico, y mucho menos un concepto judío. Es un concepto que, de nuevo, por las instituciones religiosas, separarse del judaísmo y leer lo que se llama el Nuevo Testamento o los escritos apostólicos sin considerar lo que dice la Torá, entonces interpretaron cuando hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo interpretaron como si fueran tres personas en una. Y eso va contrario a lo que dice la Torá, porque no son tres personas en una, son manifestaciones de un solo y mismo Dios, de un solo y mismo Elohim. Es una manifestación. No es que sean tres entidades individuales, son uno. ¿Okay? Por lo tanto, pero en la forma en que se traduce y en la forma en que lo interpretan, fue interpretado por los padres de la iglesia o de las instituciones religiosas, lo interpretan como si fueran tres entidades diferentes y no lo son. Por eso cuando, si se le presenta eso así al judío, jamás ni nunca van a aceptar a Yeshua. Ellos sí saben, es más, cuando uno lee algunas de las cosas escritas por los judíos, hablan del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo, ¿entienden? Y el Espíritu Santo no es otra cosa que Hashem mismo. Pero cuando hablan de Yeshua, como si fuera parte de una trinidad, eso es rechazado. Es más, no deja ni a uno hablar, porque el concepto es, cuando la declaración de Shema, que él es uno, único. No aceptan que pueda ser, porque como lo presentan como personas, tres personas en una. ¿Okay? El credo que se dice en la Iglesia Católica y en el cristianismo, el credo de tres personas en una, no son tres personas. O sea, no es como si fuera, a veces yo digo, Hashem no es esquizofrénico ni tiene problemas de psicosis de personalidades, de esa personalidad diferente.
es un solo Elohim en el cual se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, cuando en el monte Sinaí, Hashem se manifestó como fuego, Hashem se manifestó como nube, Hashem se manifestó como humo. Son manifestaciones visibles que nosotros en nuestro cuerpo físico, en esta esfera, podemos interpretar y visualizar y escuchar. ¿Ok? Pero, por ejemplo, lo que vio Moisés, cuando Hashem le estaba presentando lo del tabernáculo, el patrón, el Tavnit, Moisés tuvo que entrar a una dimensión fuera de este planeta. O sea, él entró en la dimensión de la eternidad, entró en la dimensión donde Hashem tiene su trono, tiene el templo celestial. O sea que Moisés fue transportado a una esfera completamente diferente de lo que estaba viendo el pueblo que está abajo en el monte. De nuevo, son manifestaciones de Hashem. No, la Trinidad como tal no es un concepto judío. No es un concepto judío porque se entiende que Hashem es uno y uno solo, es único. Pero son manifestaciones. Manifestaciones o virtudes o atributos de un solo Elohim. Por ejemplo, en mi caso, y no me estoy comparando, con Elohim, ni mucho menos con Yeshua, pero en mi rol como médico, como pastora, ¿verdad? Como hija, como hermana, son manifestaciones diferentes de una sola persona. ¿Okay? Es como el agua. El agua tiene 3 manifestaciones. El agua, si se le pone mucha temperatura, se convierte en vapor. Si se le quita temperatura y se enfría demasiado, se convierte en hielo. Pero no podemos decir, son manifestaciones de un solo elemento, pero en diferentes formas. ¿Okay? De igual manera, Yeshua, el Espíritu Santo, son manifestaciones de un solo Elohim de una forma diferente. Pero el concepto de Trinidad como es tal no se encuentra en la Torá ni es bíblico, es una interpretación incorrecta hasta cierto punto de instituciones religiosas, pero el concepto como tal no existe en la Torá. Y recuerda que todo lo que está en el Nuevo Testamento o en los escritos apostólicos tienen que concordar con lo que está ya en la Torá y en los profetas. Sí, muchas gracias. Era algo que me hacía ruido y yo veía el Shema que dice que Hashem es uno y luego lo demás y ya no me checaba. Pero sí, muchas gracias. Exacto, por eso la declaración del Shema es tan importante y tan básico y tan único en el concepto del judaísmo con respecto a Hashem. Y lo declaramos 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Y es la confesión de que creemos que un solo Dios, un solo Elohim. Porque recuerda que las culturas paganas alrededor de Israel creen en muchos dioses. Creen en muchas cosas, para cada cosa tienen un dios. En la India hay más de 1000 dioses, imagínense. Si uno va a buscar, me duele la muela del lado derecho de la cara, ¿qué dios es ese? Déjame buscar. O sea que para todo tienen un dios, pero el nuestro, como está diciendo Pedro, que cada nombre representa un atributo, algo que nosotros todos necesitamos, en un solo Elohim, en un solo creador. No tenemos que estar buscando una lista de todos los dioses para cuando tengo una necesidad o tengo un problema. Sí, bueno, nada más comentarle que en una referencia decía Colosenses 15, pero es Colosenses 1:15. Perdón, sí, correcto. ¿Verdad? No sé por qué sí, cometí el mismo error buscándolo. Puse Colosenses 15 y no existe. Sí, sí, Colosenses 1, verso 15 en adelante. Disculpen. Sí. Ya nada más aprovecho para presentarle a mi esposa que está aquí. Mucho gusto, joven. ¿Cómo estamos? Hola, soy Edith. Mucho gusto, Edith. Bienvenida. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo tengo comentario, pastora. Sí. Yo me alegro que hayas traído este tema porque ya veo que no soy la única, porque el Señor me ha estado inquietando con el nombre y he estado estudiando hace 2 semanas atrás.
Y a mí lo que me resaltaba era el nombre de Yahweh. Ujú. Y estaba estudiando y es como usted estaba diciendo, lo que pasa es que en ese tiempo habían tantos y tantos dioses que en realidad ellos querían llamar un nombre porque ellos reconocían un creador, creían en un creador y querían tener un nombre. Y Ujú. muchos de estos nombres vinieron de esos dioses. Sí. Y entonces por eso es que me alegro que haya hablado de esto porque, ¿verdad? Uno en la ignorancia, uno cuando ora pero el Señor me había inquietado también en el nombre de Yahweh. Amén, amén. Sí, pero como le digo a todo el que está empezando, todos empezamos en Sí, en el mismo sitio, con las mismas preguntas, con las mismas inquietudes y progresivamente Hashem en su misericordia nos va revelando, pero uno tiene que tener el deseo de querer recibir esa revelación, es tener esa inquietud de seguir indagando y mientras uno más lo hace, él le da a uno, él va llenando a uno y le va declarando a uno la verdad y nos va mostrando progresivamente. Por eso es importante todas las semanas leer la Torá, leer otras porciones, ver las relaciones con los escritos apostólicos. No podemos olvidarnos de esas escrituras porque esas son, son los testimonios de todo lo que la Torá ya había hablado de que iba a ocurrir y entonces son testimonios de lo que ya se comenzó a cumplir. Y tenemos que ver que todo tiene que compaginar. Si cuando se está leyendo algo en la escritura apostólica o el Nuevo Testamento y como que no compagina, tenemos que tratar de conseguir eso en la Torá, porque no va a ser, no puede ser distinto, no puede ser contrario, porque nuestro Elohim no es un Elohim de confusión ni de caos, siempre hay orden, siempre hay una verdad que hay que ser transmitida. Y de nuevo, es importante buscar comentarios que sean comentarios judíos, por lo menos, no tanto. ¿Por qué? Porque el judío pues, entiende mucho mejor que nosotros la Torá y los profetas, los mandamientos, y por lo tanto tenemos que cuando buscamos comentarios buscar cosas que compaginen con lo que dice ya la Torá. Y entre las cosas es el nombre, el respeto, la reverencia al nombre de Hashem. Es importante hacerlo así porque si usted un día va a Israel y dice Yahweh o dice, es una ofensa para ellos porque ellos entienden que uno está mal usando el nombre, que el nombre no se debe pronunciar, el nombre se debe guardar respeto y reverencia diciendo Adonai o diciendo Hashem, ¿verdad? Y eso pues me tomó tiempo a mí hacerlo, no estoy diciendo que no lo hacía, pero de nuevo el Espíritu Santo me redarguyó en el sentido de que, porque recuerdo que un día estábamos celebrando algo y habían unos judíos mesiánicos y cada vez que yo decía Yahweh, los ojos los viraban para todos lados. Y ahora entiendo y ya pues, evito decirlo, trato de decir simplemente Adonai o Hashem para evitar ¿cómo es? Decir algo quizás fuera de sitio o mal usar irrespetuosamente el nombre de nuestro Señor, que es súper sagrado. Y pues más o menos, esto es simplemente, como les dije, como algo básico, alguna introducción. Y como les dije, hay más de 365 nombres, uno para cada día del año. O sea que hay un nombre para cada necesidad, para cada situación. Y si lo memorizan en hebreo, lo aprenden en hebreo, es mucho más fácil. Yo sé que muchos no saben hebreo, yo no sabía, poquito a poco pues he estado aprendiendo, he tomado algunos cursos y no estoy hablando de hebreo conversacional, estoy hablando de hebreo bíblico, porque el hebreo bíblico, hay muchas palabras en el hebreo bíblico que en el hebreo moderno pues ya no son igual. Por lo tanto, hay, por ejemplo, el Sidur, muchos de ustedes tienen el Sidur Birkat Shlomo y tiene la fonética, tiene la oración en español, después tiene la fonética y está el hebreo.
Es importante que vayan usando la fonética para que se vayan familiarizando con el hebreo en términos de palabras y ver cómo compagina con lo que usted está leyendo en español para que vaya agudizando el oído. Por ejemplo, este es un Sidur Tehilat Hashem, parecido al Birkat Shlomo, que tiene español, hebreo, la fonética y el hebreo. Porque para mí me es más fácil leerlo directo del hebreo que la fonética. Pero es importante que vayan familiarizando su oído con palabras en hebreo y aprendan, aunque sean 2 o 3 cositas, para cuando estén orando, oren en hebreo ciertas palabras. Porque como les dije, el hebreo es un lenguaje creativo, un lenguaje de vida, un lenguaje que tiene una energía santa, que cuando uno lo habla, uno lo declara, uno lo proclama, uno lo ora así, pues entonces como que tiene mayor fuerza, mayor poder. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Nadie. Bueno. Si no hay nada más, recuerden que el PDF está, si no lo tienen, está en los enlaces de Telegram. También lo voy a enviar por correo electrónico, de nuevo, por si acaso no lo tienen. Léanlo, repásenlo, traten de memorizar algunas de los nombres de Hashem en el hebreo para que cuando estén orando, sobre todo en algo en particular, lo puedan. Mira, Elvia, gusto en verte. Gracias, pastora, aquí estamos. Amén, amén. Y estaremos. Amén. Que ayuda a cuando estamos orando, pienso que es mejor. Nada más. Ok, pues jóvenes, gracias de nuevo por tomar parte de su domingo para compartirlo conmigo. Espero que haya sido de bendición. Entonces recuerden que los martes nos estamos reuniendo para oración y a las 8 de la noche por Zoom de nuevo, y todos los enlaces de Zoom es el mismo, o sea que si usted lo guarda, pues lo puede usar siempre cuando nos reunamos. ¿Ok? Pues gracias, jóvenes, que Hashem los guarde, los cuide y será hasta la próxima. Que sean bendecidos. Gracias. Gracias. Adiós, pastora. Gracias, pastora. Nos vemos.